termómetros podrían llegar hasta los 42 grados. Ya más de 1000 personas han fallecido en España y Portugal a causa de la ola de calor que azota al viejo continente. Para profundizar en este tema, estamos ya en contacto con Claudia Santibáñez, directora de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Claudia, muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. A ver, ¿cómo se puede explicar esta ola de calor? ¿Es el cambio climático? ¿Es un fenómeno puntual? ¿Cuáles son los elementos ahí que confluyen en estos temas que vamos a ir desglosando, por supuesto, en esta conversación? Sí, bueno, lo que está ocurriendo en Europa es un fenómeno que está ocurriendo y está pasando en todo el mundo. Y es que los anticiclones o centros de alta presión, ¿no es cierto?, en el aire están creciendo, vale decir, se están haciendo cada vez más fuertes, lo cual quiere decir que la presión del aire tiende a aumentar mucho, ¿no es cierto?, y esto hace que el aire se comprima, ¿ya? En la atmósfera se comprime hacia abajo, es decir, que todo ese calor que proviene del sol queda de alguna manera atrapado en una delgada capa en la parte más baja de la atmósfera. Entonces lo que está ocurriendo es que no hay dispersión, ¿no es cierto? No hay dispersión del calor digamos, hacia arriba. Para entenderlo en términos más simples, es un fenómeno bastante similar a lo que ocurre en una olla a presión, donde el anticiclón vendría siendo este efecto de tapa de la olla, y entonces el calor se va acumulando, haciendo que los termómetros se disparen. Y esta situación se mantiene durante 3 a 5 días, que es lo que estamos viendo en Europa, hasta que este anticiclón se retira hacia el océano, y por lo tanto ahí nuevamente el calor se dispersa, que sería como el efecto de sacar la tapa de esa olla de presión. Pero además, lo que está ocurriendo ahora es que este fenómeno se juntó con otros fenómenos también que están ocurriendo en paralelo, y es que se juntó con una onda de calor que proviene del norte de África, la cual está haciendo que llegue más aire caliente hacia Europa, el cual entró por España, está subiendo por el oeste de Francia y está llegando hasta el sur de Londres, donde estamos viendo estas altas temperaturas que están ocurriendo allí. Sí. Entonces, como hay este anticiclón estacionado, este aire caliente que entra por África, por abajo, refuerza el efecto de presión, haciendo que este anticiclón y esta intensa ola de calor sea aún mayor. Claro, dos fenómenos que finalmente confluyen y que generan efectos como los que estamos viendo en imágenes, Claudia, que son muy preocupantes allá en Europa en distintos puntos, más allá obviamente de la situación de calor y el efecto que puede tener en la salud de las personas, especialmente en Reino Unido hay varios puntos ahí bien críticos, también en España han habido informaciones al respecto, pero por ejemplo lo que son en la consecución de incendios forestales, evidentemente nosotros tenemos bastante experiencia al respecto por el efecto o el factor catalizador que justamente las altas temperaturas pueden tener en estos incendios forestales y que generan un daño medioambiental y por sobre todo también a las personas y las comunidades. Sí, no tenemos que olvidar que, claro, está, como tú bien señalas, el tema de los incendios forestales, pero también hay que considerar que estos golpes de calor también afectan profundamente a los ecosistemas. Sí, claro. Los ecosistemas se ven fuertemente afectados, ya que estos golpes de calor generan un desorden biológico con enormes desequilibrios. Entonces, además, la potenciación entre las olas de calor más la sequía genera un impacto severo en los ecosistemas, los hace mucho más susceptibles a incendios. Hoy día, de hecho, en España están hablando de un fenómeno que le denominan la tristeza de los bosques, para justamente referirse a esto que está ocurriendo, en los cuales los bosques, debido al calor y también la sequía, se empiezan a poner cada vez más pálidos, empiezan a perder las hojas, no pueden hacer fotosíntesis, ¿no es cierto? Y eso hace que los bosques empiecen a tener este aspecto de tristeza. Entonces, ahora si lo pensamos, la vegetación del Reino Unido, que es una zona que antes no había enfrentado estas olas de calor y hoy día sí las está enfrentando, no está preparada. La vegetación no está preparada, por lo tanto se está viendo tremendamente afectada por estas temperaturas extremas, lo cual está generando distorsiones ecológicas que afectan la biodiversidad a nivel mundial. Entonces a esto tenemos que sumarle también la mayor facilidad que hay para que se produzcan justamente los incendios forestales, que vienen a potenciar aún más este fenómeno.
Claro, y en ese punto son distorsiones que lamentablemente pueden llegar a ser, y ahí hago la pregunta, permanentes. ¿Hay alguna manera de, estamos todavía en una emergencia evidentemente, eso se tendrá que ver en su minuto, pero de todas maneras estas distorsiones son temas que pueden durar muchísimos años o ser irreparables en algunos casos, ¿no? Exacto, o sea, esto hoy día ya se ha visto que el vínculo que hay entre el cambio climático y estas olas de calor demuestran, ¿no es cierto?, que estos eventos podrían ser cada vez más frecuentes. El cambio climático no es un problema del futuro, sino que es del presente, Sí, ya lo claro. estamos viviendo. La temperatura media del planeta ya ha subido un poco más de 1 grado con respecto a la era preindustrial, y esto ha tenido como consecuencia cambios en el clima a lo largo de todo el mundo. Estos cambios están siendo muy rápidos, se están intensificando y además no tienen precedentes en miles de años hacia atrás. Entonces estos episodios cálidos que antes ocurrían una vez cada 10 años, ahora lo están haciendo cada 2 o 3 años. Entonces cada ola de calor que se produce en Europa hoy día se hace más probable y más intensa por justamente el cambio climático. De hecho, una ola de calor intensa hoy día se está produciendo 10 veces de manera más frecuente que lo que era hace un siglo, ¿cierto? Por lo tanto, es un problema con el cual vamos a empezar a ver cada vez más intenso y más frecuente. Claro, los datos son bien claros en ese sentido y no solamente en Europa, que estamos obviamente concentrando esta conversación, sino a nivel internacional, a nivel mundial, global, a nivel local, para qué decir. Y siempre que tenemos esta conversación con los efectos del cambio climático y los factores que llevan también a este gran problema global de hoy, estoy totalmente de acuerdo, no del futuro, también uno mira hacia adelante y dice, bueno, aquí hay que adaptarse a esta realidad, ya es poco lo que se puede retroceder, esto ya está en curso hace muchos años. ¿Cuál es un poco la mirada que se tiene que tener al respecto, Claudia? Bueno, es muy importante poner en marcha adaptaciones como las soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Hoy día es algo que se está hablando mucho, ¿cierto? Recurrir a la propia naturaleza. En las ciudades uno ve que este efecto se ve mucho más potenciado, por ejemplo, cuando hay superficies de concreto, ¿cierto? Toda esa infraestructura, los caminos, el hormigón, el asfalto, hace que el calor sea mucho más Claro. intenso. Entonces, las opciones basadas en la naturaleza ayudan de alguna manera, ¿cierto? Sobre todo si hay vegetación. Una cubierta vegetal ayuda enormemente para poder de alguna manera hacer que el impacto sea menos Ujú. intenso, ¿cierto? Entonces, hay cosas que hacer todavía, pero todavía, en última instancia, lo que más tenemos que recurrir es sobre todo a reducir las emisiones de gases de efecto Sí, claro. invernadero, ¿no es cierto? Y no una reducción mínima, sino que tenemos que ya hacer reducciones drásticas, incluso poniendo fin a la quema de combustibles fósiles. Es lo único que va a poder de alguna manera ir deteniendo este proceso. Nuestras decisiones en las próximas décadas van a determinar qué tan caliente va a ser nuestro planeta. Así es que lo más efectivo es parar con la quema de combustibles fósiles Ujú. e ir reemplazando estas fuentes por energías renovables y energías limpias. Claro, y ese es un gran tema, digamos. En todas las COP o reuniones medioambientales internacionales justamente se llegan y se buscan llegar a compromisos de reducir al máximo, o por lo menos de una manera considerable y crítica, la emisión de gases contaminantes, pero finalmente aquí hay un tema donde más que el cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta y el cuidado de todo, porque muchas veces se dice, bueno, el cuidado de la ecología, no, esto es un todo, hay que verlo desde esa óptica, con la relevancia que tiene el primer punto, evidentemente. Va de alguna manera no de la mano, y ese es el gran problema, con los métodos industriales, con métodos de producción, con las matrices energéticas. Por ejemplo, ahí se ha hecho un cambio relevante, por lo menos desde la óptica, también en hechos concretos de lo que puede ser una matriz energética no verde, sino medioambientalmente sustentable, digamos. Aquí han habido cambios, pero de todas maneras uno entendería que el desarrollo de este cambio climático va muchísimo más acelerado por culpa del ser humano que lo que se puede hacer en términos de medidas. No sé cómo lo ves. Exactamente, tal como mencionas, las medidas van muy lento en relación a los cambios que ya estamos viviendo. Por lo Ujú. tanto, el cambio debiese ya haber ocurrido. Debiésemos ya tener una matriz energética mucho más limpia, no basada en combustibles fósiles. Y si bien hay intenciones de los distintos países por ir avanzando en este sentido,
De todas maneras, las medidas que se han ido implementando son muy lentas en relación a la urgencia que se requiere para poder abordar realmente este problema. Volviendo a la situación de Europa, Claudia, que estábamos describiendo al comienzo y con los factores que muy bien explicaba en términos de los fenómenos y también todo lo que involucra, me ha tocado escuchar a muchos decir, mira lo que está pasando en Europa en ese verano. ¿Será que eso también se va a replicar en nuestro verano? ¿Uno puede hacer esa aseveración ya pensando que si hablamos de incendios forestales, si hablamos de olas de calor, de golpes de calor, esto ha sido la constante y lo hemos comentado muchísimas veces aquí en Chile? ¿Se puede hacer esa similitud o ese parangón, proyección en ese caso? Bueno, en nuestro país ya lo hemos vivido, las olas de calor son cada vez más frecuentes. Sí. De hecho, ha aumentado alrededor de un 25% la frecuencia con las cuales ocurren y también ha aumentado la persistencia. Se está viendo que Sí. son cada vez más prolongadas en el tiempo. Entonces, es algo que ya lo estamos viendo. Pero en Chile no debieran ocurrir con la misma intensidad que lo que están ocurriendo en Europa o en Asia, ya que si bien también tenemos un anticiclón que ha generado la sequía que tuvimos, ¿no es cierto?, que se ha visto prolongada por muchos años. El enorme océano que tenemos al frente del territorio de alguna manera actúa como moderador. Es decir, cuando la temperatura se eleva mucho, empieza a ingresar aire desde el océano hacia el interior, lo cual de alguna manera aplaca el calor. Entonces, por lo tanto, las ondas de calor que se ven en Chile, si bien están siendo más frecuentes, las estamos viendo también con mayor intensidad, son mucho más moderadas por el efecto del océano. Por lo tanto, no podríamos alcanzar la intensidad de lo que está ocurriendo hoy día en Europa, ¿cierto? Pero sí, Sí. es un problema serio que estamos enfrentando y que está ocurriendo cada vez con más frecuencia. Modera la intensidad, Claudia, perdón, pero también el tiempo que se van dando estos fenómenos de altas temperaturas, o solamente se concentra más bien en moderar esa intensidad, ese golpe de calor directo. Sí, nosotros afortunadamente el océano es algo que nos juega bastante a favor en ayudar en moderar la intensidad, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en este tipo de fenómenos. Pero en nuestro país estamos viendo ya cambios importantes que nos están afectando y no solamente asociados a las ondas de calor. El tema de la sequía Sí, estructural claro. que hemos tenido. Ahora, bueno, tuvimos unas lluvias que dieron una suerte de alivio, pero el problema de la sequía es un problema que Ujú. persiste, ¿no es cierto? Ahora, afortunadamente, tuvimos estas lluvias, pero el problema de la sequía no ha cambiado, no va a cambiar tampoco, porque tenemos el tema de los anticiclones que yo mencionaba al comienzo, que se están viendo que cada vez se están potenciando producto del cambio climático y eso es algo que va a persistir en el tiempo. Por lo tanto, vamos a seguir observándolo en nuestro territorio tal como se observa también en Europa, en Asia y en general en todo el mundo. Claro, que eso obliga, entendiendo ese contexto, Claudia, a preocuparse y ocuparse y también tener una mirada quizás más de prevención al respecto. ¿Cuáles crees tú que son las claves ahí con respecto a ese punto en particular que se pueden ir tomando o que ya se han ido tomando? Bueno, dentro de las medidas de prevención, principalmente tenemos que ya empezar a actuar en función de la realidad que nos toca vivir hoy en día. Y lo principal, lo que más nos ha golpeado sin duda, como mencionaba, es la sequía. Por lo tanto, ahí tenemos que empezar a buscar distintas medidas, ¿no es cierto? Algunas más extremas que otras, pero vamos a tener que hacer serios cambios estructurales, ¿no es cierto?, en el diseño de las ciudades, en el diseño de las industrias. Probablemente mucha actividad productiva va a tener que desplazarse hacia zonas donde hay menos déficit hídrico y lo mismo está pasando con las ciudades. Vamos a tener que probablemente ahí hacer un serio ordenamiento territorial. También es importante lo que mencioné al comienzo, recurrir también a muchas soluciones basadas en la naturaleza. Eso es Ujú. súper importante. El poder aprovechar, por ejemplo, los humedales que tenemos, que son reservas importantes de agua y que también nos ayudan a poder mantener la humedad ambiental, el poder reforestar, ya que se ha visto que el tener vegetación de alguna manera ayuda, de alguna manera a atenuar todos estos cambios que estamos viendo. Entonces, todas estas medidas, no hay una solución concreta que nos va a solucionar el problema, sino que es un conjunto de medidas que tenemos que tomar para poder abordar realmente este problema que es de gran magnitud.
Claudia Santibáñez, directora de Ingeniería, Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Claudia, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Hacemos una pausa y regresamos con más de La Mañana Informativa.